¿Ya entró? A ver, por favor, me comunican. Sí, doctora. Ya ¿Ya está acepté. compartiendo? Sí, ¿Está compartiendo? sí, doctora. Ya, ya, ok. Entonces vamos a hablar de una enfermedad que es frecuente en nuestra zona, que se conoce como gota, ¿no? Ya tienen un conocimiento previo, ¿no? Si hablamos de la historia de esta enfermedad, pues si se describe ya en los egipcios en el año 2640 a.C., ¿no? Hipócrates también habló de que se asociaba pues a una ingesta excesiva de alimentos y vino y que finalmente en la edad madura a las personas que tenían pues economía bastante alta les daba esta enfermedad y por este motivo se le denominó enfermedad de los reyes. Registrada también la colchicina por un médico cristiano bizantino Alejandro de Tralles en el siglo VI de nuestra era y fue nuevamente redescubierta en el año 1773 por el barón von Storck. En el año 1988, George Hitching y Gertrude León recibieron el premio Nobel, dice, por el desarrollo del alopurinol. Y ese medicamento que miren en qué tiempo se descubrió y que hasta la fecha no hay otro medicamento que lo pueda haber sustituido como fármaco que inhibe la enzima santina oxidasa, que es la causante de esta patología. Y bueno, a pesar de los tratamientos que actualmente tenemos, es un medicamento que está pues como un medicamento pues de inicio, de bastante como aceptación y si lo sabemos manejar va a tener buenos resultados en lo que se refiere al tratamiento. Vemos aquí una imagen donde vemos una persona pues de un nivel social alto y está ahí con todos los placeres de la vida que se puedan tener en estos tiempos y vemos el pie que está sobre un mueble, ¿no? Todo ahí como que estuviera enyesado, ¿no? Con dolor. Le vemos al paciente gordito, panzoncito, con una característica pues peculiar que se presenta en nuestros pacientes en esta sociedad donde vivimos, en Puno. Bueno, las personas que ustedes van a ver en la consulta son personas obesas, con diferentes comorbilidades y que tienen esta patología asociada. Entonces, esta enfermedad o síndrome clínico se caracteriza por algo importante, la elevación del ácido úrico, que va a formar, ¿no? Cristales. Esos cristales son de urato monosódico y se van a ubicar pues en diferentes zonas, ¿no? Del cuerpo, en fluidos sinoviales, ¿no? En las articulaciones, pero al inicio de la patología lo conocemos como hiperuricemia. Posteriormente, cuando va pasando las etapas, vamos a ver que va a producir ya un problema renal y finalmente, pues, compromisos renales severos con presencia de nefrolitiasis, o sea, cálculos del nivel renal por la precipitación del ácido úrico. La prevalencia mundial varía. Hay diferentes trabajos, diferentes revisiones que ustedes han visto, que en Estados Unidos, que no, nos refieren varias incidencias, prevalencias. Aquí en este trabajo vemos que hay una prevalencia de 0,1 al 5% de la población mundial y la incidencia en 0,3 a 6 casos por 1.000 habitantes al año. ¿Qué edades están más presentes, no? La juventud, en la edad adulta y en personas, pues, que tienen, como les decíamos, peculiaridades, personas obesas, ¿no? Ahora, cuando hablamos de presentar tanto en el hombre y la mujer, vamos a ver que en la mujer se va a presentar cuando esta mujer está en la menopausia. Entonces, ahí ya vemos que tiene más presencia esta enfermedad, ¿no? Vamos a ver ya en relación al tiempo. Si anteriormente nuestra sociedad tenía un tipo de alimentación, actualmente esta alimentación totalmente ha variado y también varía de acuerdo a los lugares, ¿no? En Puno tenemos una alimentación a base de carnes y bastantes bebidas alcohólicas, entonces, acompañado esto del problema de altura, vamos a ver una predisposición muy diferente a una persona que vive en la costa, muy diferente a una persona que vive en el norte
del mundo, del planeta, o que viven, ¿no?, en diferentes zonas. Pero en realidad, en estas últimas décadas, por la alimentación más de comida chatarra, comida rápida, por la actividad que realizamos, que a veces no nos da el tiempo de cocinar y todo, y comemos en la calle, entonces nos da pues que va aumentado esta incidencia y prevalencia. A un 7%, dice, más en mayores de 75 años. Aquí vemos un pie, y este piecito tiene pues una inflamación, ¿no? Si vamos a ver, tiene una zona eritematosa en esta zona, pareciera una celulitis. Entonces el paciente viene con esta presentación, ¿no? Inflamación en el pie, dolor intenso, viene con su sandalia, cojeando. Entonces el dolor, dicen, es parecido al dolor de parto, dicen, ¿no? Tan intenso es ese dolor que solamente el hecho de rozar las sábanas le causa dolor. Entonces, esa es la presentación de un pie. En este caso se llama podagra, la primera articulación metatarsofalángica, en la cual va a venir el paciente y va a presentar este dolor. Ahora, hay un artículo que yo les he dado y vamos a leer algunos aspectos importantes, ¿no?, para recordar. ¿El ácido úrico es un antiinflamatorio o es un proinflamatorio?, ¿no? Entonces aquí dice pues que el urato, se demostró que el urato tiene propiedades para buscar radicales libres y tiene una fuerte capacidad antioxidante en el cuerpo humano. Y el ácido úrico afecta, dice, positivamente la función neurológica al inhibir la acumulación de radicales libres de oxígeno, estabilizar la hemostasia del calcio, mantener la función mitocondrial y proteger las neuronas de la toxicidad relacionada con el glutamato. Prooxidante, que forma radicales libres en la reacción con otros oxidantes, que parece atacar principalmente los lípidos, lipoproteínas de baja densidad. Y finalmente el ácido úrico estimula la nicotinamida, adenina dinucleótido fosfato, especies reactivas de oxígeno dependientes de la oxidasa, lo que lleva a la proteína quinasa activación por mitógeno, quinasa 38 y proteína quinasa regular extracelular, media activación. Entonces, causando ¿qué? Una disminución de la biodisponibilidad del óxido nítrico y aumento de la nitrosilación de proteínas y oxidación de tejidos. Entonces, aquí tendría un factor importante, ¿no? Es antioxidante, nos ayuda pues a diferentes procesos donde vamos a ver que la parte de la destrucción celular estaría limitada. Por el contrario, dice, cuando los efectos proinflamatorios del urato superan al antiinflamatorio, especialmente cuando su disolución supera el límite de más 6.8, se produce la gota. O sea, ya sería que si el valor es muy alto, ya es riesgoso para las personas, ¿no? Ya no tendría ese efecto anteriormente descrito. Y los resultados de varios estudios observacionales han demostrado que la hiperuricemia está asociada con la hipertensión e insuficiencia cardíaca. Entonces vemos que aquí que es un proceso antiinflamatorio y proinflamatorio. Pero ¿qué tiene que ver aquí? El valor. Si es muy alto, entonces estaríamos haciendo un efecto proinflamatorio. Y si esto se asocia a un proceso de hipertensión e insuficiencia cardíaca, es mucho más el daño que el beneficio que escribe este artículo que ustedes lo han revisado. Y también hay los artículos están en la parte inferior, donde dice que algunos estudios han sugerido que el ácido úrico puede proporcionar una ventaja neuroprotectora en la enfermedad de Parkinson y esquizofrenia, y puede, por lo tanto, servir como biomarcador para la depresión. Los niveles de este urato son bajos en pacientes con depresión que en los controles normales. Bueno, evidentemente estos datos son importantes, ¿no? Nos ayudarían pues quizás a poder nosotros tener un examen que nos permita saber si un paciente tiene o no tiene depresión. Sabemos que la depresión es una enfermedad neurológica, psiquiátrica, se puede decir, o psicológica,
que básicamente el diagnóstico, los especialistas lo hacen de acuerdo a un test, ¿no? De exámenes clínicos, con test, una evaluación, entrevista. Exámenes que sí, que existan y que digan, pues sí, efectivamente tiene depresión, bueno, es importante que tengamos pues este valor, ¿no? Bueno, tendrían que quizás asociar algunos criterios más, no sé si habrán algunos artículos que nos vayan a dar más luces, ¿no? Porque al ser un neuroprotector en la enfermedad de Parkinson y esquizofrenia, también, o sea, es una enfermedad, el Parkinson, que hasta la fecha pues no tiene cura, son enfermedades que se controlan, ¿no? La esquizofrenia, que es una enfermedad ya pues inclusive de tipo genética. Bueno, entonces lo que esos, el ácido úrico pues que nos están relacionando con estos factores es muy importante y innovador, ¿no? Para la gota existen factores, ¿no? Hablamos de la demografía y aquí hablamos de poblaciones. Entonces acá vemos que es un de riesgo modificable y no modificable, ¿no? Entonces, eso es un factor importante que se puedan algunos modificar para que una persona no tenga pues la hiperuricemia y a la larga llegue a la gota. La edad es algo que no se va a mover, ¿no? Las enfermedades cardiovasculares, metabólicas y renales se podrían prevenir y en bastante población de edad con el tiempo vemos que tienen esas patologías. Entonces, estos cambios que se podrían hacer evitarían que tengamos esas patologías. Los medicamentos, ¿no? Trastornos que se utilizan en tratamiento de trastornos crónicos, hay algunos que se asocian también a la elevación de ácido úrico. Tenemos ahí los diuréticos, tenemos la aspirina, como por ejemplo, ¿no? Y la ingesta de alimentos y aditivos alimentarios que contribuyen al desarrollo de la obesidad y de la diabetes. Es importante la medicina preventiva y si hablamos de esta enfermedad de la gota, pues se puede controlar. Pero vamos a ver que el común de los pacientes lo pueden hacer, pero tienen una vida muy desordenada. Entonces vemos aquí los factores, los no modificables. ¿Qué no modificamos? La edad, ¿no? El sexo, la etnicidad, la genética. Son cosas que efectivamente no se van a modificar. Pero nosotros tenemos que actuar pues en lo modificable. ¿Dónde? La obesidad. La obesidad, que es uno de los problemas más grandes que está en esta población actualmente. La hipertensión, que muchas veces es genética, pero se puede controlar con una buena alimentación, con tratamientos. El colesterol, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, enfermedades renales, factores dietéticos, el alcohol, ¿no? Entonces, hay con muchas condiciones que se puede modificar y es ahí donde tenemos que nosotros actuar. La genética. Hay varios trabajos en relación a la genética y algunos nos indican que tienen predisposición a la elevación simplemente del ácido úrico, hiperuricemias, y otros tienen genética de hacer la gota. Entonces son genes de agregación familiar que están pues con diferentes polimorfismos, diferentes losis, que nos van a dar pues trastornos también en lo que viene a ser la codificación del transporte de este ácido úrico. Condiciones demográficas, hablábamos de la edad, que va a aumentar con la edad, con el tiempo, la gota, las posibilidades, el sexo, más en varones, una relación de 4:1, la menopausia, que ya ahí al momento de bajar estos estrógenos, definitivamente va a haber un aumento del ácido úrico o la uricos, ¿no? Los efectos úricos. La raza, y así hay bastantes trabajos, ustedes se van a revisar, que los aborígenes de Taiwán no tenían una alta prevalencia de esta patología. Y la causa también de la elevación del ácido úrico son enfermedades renales, ¿no? Estos pacientes que tienen, pues, trastornos renales que son quizás derivados de enfermedades crónicas como la diabetes, ¿no? La hipertensión. La dieta y el consumo de alcohol. Aquí la dieta en purina, las carnes rojas, los mariscos, esos son los que más, ¿no? Producen esta elevación de ácido úrico. Tenemos el alcohol, la cerveza, porque la cerveza tiene una proteína que es la guanosina y esta va a producir
un aumento de los niveles de ácido úrico y por lo tanto elevación a nivel sérico, ¿no? Del ácido úrico, además que el alcohol va a actuar a nivel de los túbulos renales. Tenemos las bebidas carbonatadas, alimentos ricos en fructuosa, que tenemos que tener conocimiento de qué alimentos tienen elevación, qué bebidas, la fructosa, que son asociados de una manera muy importante a que uno tenga la enfermedad. Hay varias revisiones que nos mencionan que el café, los derivados de los lácteos y la vitamina C serían factores protectores en nuestra dieta a tener una hiperuricemia. Bueno, la obesidad nuevamente 55% en el riesgo relativo para gota, ¿no? Cuando a esto aumenta unas 5 unidades el índice de masa corporal y los fármacos, hablábamos de los diuréticos y unos medicamentos que son para el cáncer usados, ¿no? Tenemos la ciclosporina, igualmente lo usamos en enfermedades reumáticas, son citostáticos que van a elevar el ácido úrico. Otros menos frecuentes, el tracolimus, y tenemos los beta bloqueadores, beta y el ritonavir, ¿no? Que son otros medicamentos. Entonces, aquí tenemos pues una revisión donde nos da la susceptibilidad de genes de hiperuricemia y gota, o sea, separado, cada uno aparte, uno para hiperuricemia y otro para gota como genes diferentes. Entonces, este proceso de la gota se da cuando existe pues más ácido úrico, ¿no? En más ácido úrico la presentación pues es más, ¿no? La hiperuricemia con niveles y cronicidad, el envejecimiento, son desencadenantes que van a favorecer que la gota se presente. La dieta, hablamos de las purinas, ya mencionamos la fructosa, el alcohol, ¿no? Y medicamentos como el etanol, fructosa, drogas citotóxicas, la vitamina B12. Y algunos medicamentos que van a causar la hipoexcreción, que van a ver que no se le elimine el ácido úrico. Ahí tenemos el etanol, las salicilatos, en valores de 2 gramos por litro por día. A diferencia que es úrico-súrico cuando son más de 3 gramos de salicilatos al día, pero ¿quién va a consumir 3 gramos? Sería con una hemorragia digestiva acompañada, ¿no? Y la ciclosporina, diuréticos, etambutol, piracinamida, que se usan para la TBC, levodopa, la angiotensina, la vasopresina, laxantes, ácido nicotínico y nitroglicerina como medicamentos causantes de una hipoexcreción. ¿Qué favorece la precipitación? Otros factores que favorecen la precipitación del cristales de urato, tenemos los traumatismos, los diuréticos, temperaturas bajas, la hipertensión, son factores que van a hacer que ese cristal se precipite. ¿Ok? Entonces ahora hablamos pues de enfermedades, ¿no? Asociadas a la hiperuricemia. Y hay unas enfermedades pues que afectan al riñón, como la enfermedad quística medular del riñón, la nefropatía familiar juvenil, ¿no? Hiperuricemiante, patologías que destruyen las células, y aquí hablamos ya de enfermedades pues linfoproliferativas. Es por eso que cuando hablamos con los oncólogos, ellos como factores de diagnóstico, de tratamiento o de proceso de que va una patología y la lisis tumoral que puede haber es la causante de elevación del ácido úrico y lo solicitan también. Tenemos las enfermedades linfoproliferativas, leucemias, mielomas, donde vamos a ver elevación porque hay destrucción celular, ¿no? Y aumento de las proteínas, del ácido úrico. Defectos que se presentan a nivel enzimático, y si esos efectos hay, entonces estaríamos hablando de la clasificación ya de la gota, ¿no? En qué tipos de clasificación tenemos, vamos a ver. Entonces, miren, acá tenemos diferentes enzimas que están afectadas, ¿no? Y estas enzimas están presentes en todo el proceso de la síntesis del ácido úrico, y donde va a haber deficiencia total con el caso del síndrome de Lesch-Nyhan, ¿no? Deficiencia parcial en Kelly-Sigmil, los nombres más raros siempre son, y la fosforibosil pirofosfato sintetasa, que acelera la síntesis de la urea del novo. En un momento su compañera nos va a exponer para ustedes la parte de
fisiopatología, ¿ya? Entonces, el producto final del catabolismo de la purina en humanos es producido mediante la acción enzimática de la xantino óxido reductasa. A ver, entonces iniciamos provincia Sucaticona. Esta parte solamente va a exponer ella. ¿Ves las diapositivas? Ahí puedes explicar. Bueno, doctora, buenas noches, compañeras, buenas noches. Bueno, respecto a la fisiopatología, el ácido úrico va a ser el producto final del metabolismo de las purinas y bueno, su concentración plasmática va a depender de un equilibrio entre su síntesis y su eliminación, que van a estar regulados por los factores genéticos y también los factores dietéticos. Y bueno, el ácido úrico proviene de las purinas dietéticas, también del catabolismo de los ácidos nucleicos celulares y la purinosíntesis de novo. Y bueno, vemos en la imagen la regulación de la uricemia. La concentración plasmática de urato de sodio va a resultar de un equilibrio entre, por un lado, el ácido úrico aportado por los alimentos, como la cerveza, los licores, refrescos dulces, la carne y los mariscos. Y también por el otro lado, y bueno, por otro lado también va a ser su eliminación, que ya va a ser vía renal o digestiva. Buenas noches. Bueno, respecto a la síntesis de novo, tiene lugar principalmente en el hígado y las enzimas que van a actuar son la hipoxantina, guanosina, fosforribosil transferasa, que es la HGT. Sí, estoy con los estudiantes. Sí, doctor. HGT, que es el fosforribosil sintetasa. Y bueno, los alimentos ricos en purinas van a ser, como ya lo mencioné, la cerveza, los licores fuertes, las gaseosas y las carnes. Y bueno, el 70% del ácido úrico se va a eliminar renal y el resto por vía digestiva. Y la eliminación renal va a estar asegurada por los transportadores como Laurat 1, 9, ABCG2 y NTP 1 y 4. Vía renal y el tercio restante por vía digestiva. Bueno, entonces, como ya lo mencioné, la gota ya va a resultar de la hiperuricemia crónica y esto se va a dar en más del 90% de los casos por una eliminación renal reducida de ácido úrico y puede estar asociada o no a un aporte dietético excesivo de purina, o sea, de las carnes, los licores, ¿no? Y bueno, la disminución de la excreción renal puede tener muchas causas también, puede ser genética, también puede ser por el envejecimiento y la enfermedad renal, o hasta fármacos. Bueno, continuando con la fisiopatología, la adenina de los ácidos nucleicos van a degradar en ácido inosínico y luego en hipoxantina. De la imagen. Ya, bueno, como les decía, la adenina de los ácidos nucleicos se van a degradar en ácido inosínico y luego en hipoxantina. Y su metabolismo va a necesitar una enzima que es muy importante, que es la xantina oxidasa, que la va a degradar en xantina y luego en ácido úrico. Adenina se va a convertir en xantina y gracias a la enzima xantina oxidasa también se va a formar en ácido úrico. Y bueno, las purinas se pueden sintetizar a partir de los aminoácidos, como les vemos en la imagen, en la primera parte de la degradación de las proteínas, o también de las enzimas liberadas durante el metabolismo de los ácidos nucleicos o de la degradación de ATP. Bueno, el glutamato se va a unir al amoníaco y va a formar la glutamina, y esta glutamina se va a formar, el ácido inosínico. Y el ácido inosínico se va a formar la inosina y luego en xantina y después en xantina. Y esta xantina se va a formar, de esta xantina se va a formar el ácido úrico, mientras que en la guanina se va a convertir de frente en xantina gracias a la enzima xantina oxidasa.
Ahora, eso pasa en los humanos. Ahora, en los mamíferos, aparte de diferentes primates, el ácido úrico no va a ser el producto final de la cascada de degradación de las bases úricas, ya que va a tener una enzima que es la uricasa, que va a degradar el ácido úrico en alantoína, que esta alantoína va a ser mucho más soluble en el plasma. Ya vemos en la imagen una más simple de la adenosina y la guanosina. La adenosina se va a convertir en inosina, y luego en isoxantina y después en xantina, mientras que la guanosina se va a convertir en guanina y de frente en xantina. Y bueno, esta xantina en ácido úrico. Ok, muchas gracias. Entonces, gracias. Vemos aquí, bueno, ¿no? Cómo es este proceso, ¿no? Entonces, ¿qué beneficios tenía pues el ácido úrico, ¿no? Antioxidante y, bueno, la patogenia que produce es la gota, la litiasis renal, trastornos cardiovasculares. En cuanto a la clasificación, tenemos 3 tipos de enfermedad, ¿no? La hiperuricemia idiopática, ¿no? En la cual vimos pues que había un incremento de la síntesis de purinas y sobreproducción de ácido úrico en un 10 a 15%, por incremento del recambio metabólico, que va a generar un exceso de ácido úrico, y aquí hablábamos de las enfermedades, ¿no? En este caso, mieloproliferativas, esas enfermedades que había más rápido el metabolismo y que producía más ácido úrico. Y cuando existe, pues, trastornos ya de la excreción del ácido úrico en padecimientos renales, ¿no? Hay una baja excreción. En ese caso, entonces, son los 3 tipos que vamos a ver. Los mecanismos, una síntesis acelerada y una disminución de la excreción. Son 2 causas específicas de la hiperuricemia. La hiperuricemia, en función a su etiología, tenemos una primaria, donde había hiperproducción de ácido úrico, y hablábamos de las enfermedades ya que habíamos mencionado. En una hipoexcreción de ácido úrico ya con enfermedades renales, intestinales, que van a evitar que se excrete el ácido úrico, y la secundaria, cuando hay una hiperproducción de ácido úrico por las dietas, por enfermedades metabólicas, hematológicas, psoriasis, quimioterapia, ¿no? La lisis tumoral, o una hipoexcreción de ácido úrico, ya tenemos enfermedades renales, acidosis, fármacos que se han mencionado, inclusive intoxicaciones por plomo o endocrinopatías, ¿no? Hiperparatiroidismo, hipotiroidismo. Este ácido úrico, como cristal, se va a precipitar, ¿no? Es el primer factor en cristal de urato monosódico. Y de ahí vamos a ver que existe ya todo el proceso de la cascada inflamatoria. Entonces, la concentración de ácido úrico está determinada, dice, por el equilibrio entre la producción y eliminación. En este caso, si es que había un mantenimiento ahí, no tendríamos por qué tener patología, porque se está eliminando como se está produciendo. No está habiendo un compromiso ahí. Y en el ser humano, el ácido úrico es el producto final del metabolismo de la degradación de las purinas. Ya se explicó, ¿no? A través de esa enzima, que es la xantino-oxidorreductasa, la hipoxantina, que va a convertir la xantina en ácido úrico, ¿no? Y en ácido úrico. El 70% de ácido úrico se elimina a nivel renal. Es por eso que si hicimos una patología renal, imagínense, si es un 70% se elimina por ahí, por el riñón no se va a poder eliminar, entonces efectivamente ahí ya vamos a tener problemas. Y el 30% es a nivel gastrointestinal. Entonces, el riñón es filtrado y el 90% es reabsorbido, fundamentalmente, ¿dónde dice? A nivel del túbulo contorneado proximal. Ahí tenemos unos transportadores que van a hacer este proceso, como el urati y el glutamato 3,9, ¿no? Y el mecanismo patogénico en el 90% de los casos es la disminución de la excreción renal de ácido úrico. Entonces, ese es el 90% del problema, en realidad. Entonces, tenemos, pues, hiperuricemia, han precipitado los cristales de urato en las articulaciones. En ese proceso vamos a ver que hay un proceso inflamatorio que va a activar el complemento y van a llegar los neutrófilos, y estos neutrófilos, como manera de defender, van a fagocitar estos cristales, ¿no? Están liberados
Posteriormente, al fagocitar, estos se van a destruir, la lisis de los neutrófilos, se destruyen, eliminan los cristales y hay ahí liberación de enzimas lisosomales. Por lo tanto, existe en ese proceso la lesión e inflamación de la articulación que está dañada, porque existe pues liberación además de linfocitos T, prostaglandinas, ¿no? Radicales libres que van a hacer este proceso que se va a cronificar, o sea, vamos a hacer como un círculo vicioso porque van a seguir fagocitándose ya también por los monocitos y va a haber liberación de las interleuquinas inflamatorias, hay la 1, la 6, que es la que más produce inflamación, factor de necrosis tumoral. En ese proceso de daño van a dañarse los cartílagos, el proceso sinovial va a hacer daño a nivel articular y lo que va a haber liberación de proteasas. Entonces, este es un proceso que se va a cronificar y el paciente va a tener su tofo, todo el proceso porque está precipitando, va a seguir la inflamación y como el paciente sigue con una dieta inadecuada, esto se va a perpetuar, ¿no? Y vamos a tener un daño permanente a nivel de la articulación causado por los tofos, con erosiones del hueso, ¿no? Los osteoblastos van a tratar de solucionar el problema y se va a producir un proceso de presencia de además artrosis en estos casos. Tenemos daño a nivel del condrocito, el cartílago articular, ¿no? A nivel las fibras de colágeno van a estar dañadas. Además vemos aquí a un neutrófilo que está siendo fagocitado y las citoquinas van a llevar a un proceso también de inflamación, bueno, todo permanente, constante, ¿no? Y daño en la estructura de toda la articulación. La dieta es importante, ¿no? Los alimentos que nosotros vamos a ir consumiendo van a ir a perpetuar también, porque si estamos consumiendo bastantes proteínas y todo ese proceso que ya se mencionó está permanente, entonces vamos a ver pues que inclusive en la eliminación, ¿no? No hay una buena excreción a nivel renal, entonces el proceso se va a seguir presentando como ya su compañera lo dice. Entonces es tan importante que nosotros consumimos, ¿no? En nuestra dieta, alcohol, las carnes, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces todo ese proceso nos va a llevar pues a toda esa inflamación, dolor crónico con daño articular permanente, ¿no? La gota, primeramente en la primera etapa es la hiperuricemia, posteriormente es la crisis gotosa, posteriormente tenemos ya la gota tofacia, se podría decir que es la tercera fase. Ya el tofo se va a ubicar en diferentes zonas del cuerpo. Ustedes han visto en la consulta, cuando han venido, que básicamente lo vemos a nivel del codo, del pabellón auricular, ¿no? Pero también pueden haber lugares diferentes, ¿no? O sea, los comunes. Los cristales que van a estar ubicados en diferentes zonas de los tofos y esto van a seguir presentándose si los niveles de ácido úrico están altos. Estos tofos de inicio se depositan a nivel de líquido y tejidos, pero estos pueden estar no presentar dolor. Clínicamente hasta los 7 a 10 años nos tenemos la elevación del ácido úrico todo este tiempo para que recién veamos un tofo. ¿Dónde se ubica? A nivel auricular, las bursas olecranianas, prepatelar, la metatarsofalángica o interfalángicas, que son las más frecuentes, y las complicaciones que este tofo va a tener, y ustedes también van a ver, son la inflamación, infecciones, ulceración, se pueden romper y presentar como una secreción blanquecina en la lesión. La gota y enfermedad renal. Entonces, este es extraído también de un artículo que ustedes han expuesto, y aquí dice que el ácido úrico induce hipertensión al afectar la función endotelial y la producción alterada del óxido nítrico. La hipertensión puede ser el desencadenante inicial del daño renal subclínico y el ácido úrico aumentó significativamente la producción de especies reactivas de oxígeno y angiotensina 2, induciendo la
senescencia y la apoptosis de las células endoteliales, concentraciones superiores de 6 y 9 miligramos de ácido úrico. La hiperuricemia también puede provocar lesiones microvasculares al estimular el sistema renina-angiotensina, inhibiendo el óxido nítrico de tipo endotelial y los efectos proliferativos del músculo liso vascular. La hiperuricemia aumenta la expresión de renina en las células glomerulares y la expresión del receptor de prorenina. Entonces, este ácido úrico con todos esos procesos mencionados va a producir básicamente una disfunción endotelial y un daño a nivel renal, ¿no? Con ya mencionado. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Vemos manifestaciones que pueden ir desde una monoartritis, o sea, una articulación a varias articulaciones, la oligoartritis asimétrica. No es parecido a la artritis reumatoide, que son las dos manos, ¿no? Aquí es asimétrica. Puede haber un dolor, puede ser, digamos, en este año, y de acá a 5 años puede haber un dolor, o sea, puede autolimitarse, puede darme 3 días y ya no me duele. Entonces, por eso que los pacientes no vienen a la consulta, porque dijeron, me dolió, se desapareció y ya estoy sano, ¿no? No se hacen los exámenes y así permanece. Entonces, se autolimita la respuesta inflamatoria, ¿no? Ahora, ¿dónde viene el dolor? Básicamente a nivel del dedo del pie, ¿no? En la zona del metatarso, falángica, del primer dedo. Entonces, ahí es al inicio, pero después puede aparecer en el codo, puede aparecer en la muñeca, y el mismo paciente dice, una vez tuve en el dedo gordo del pie y después venía ahí mismo, en esa misma zona por un tiempo, pero apareció después en otra zona, entonces va como que localizándose en otras zonas, porque típicamente, como menciona aquí, es el primer dedo del pie, pero después se va, ya el paciente sigue tomando, sigue haciendo su vida y se va presentando en otras zonas. Si hacemos un análisis, podemos encontrar leucocitosis como un infeccioso y la velocidad de sedimentación alta. No es infrecuente durante el ataque los pacientes presenten niveles de uricemia normales y eso se van a dar cuenta. Ese paciente viene con un proceso de que tiene elevación del ácido úrico normal y después le hacen los análisis, el paciente está con su crisis gotosa y le hacen el análisis y después le está viniendo a su descarte, ¿no? A su descarte de la gota con su dedo hinchado, todo, ¿no? Pero te dice, me he hecho mi examen de ácido úrico y el valor está normal. O sea, él dice, no tengo gota. Y eso dice la literatura y la ciencia de que puede en el momento de la crisis estar el ácido úrico normal. Entonces, no significa que un ácido úrico en un paciente que tiene su podagra no tiene gota. Hay que esperar y posteriormente va a ver ese valor elevado, ¿no? Entonces, hay una variación en días y un par de semanas. Ahora, las bursas se pueden presentar con inflamación, con tofo. Hay una gota intercrítica que se presenta y después de un tiempo desaparece y otra vez aparece. Entonces, esto puede durar de 6 meses a 2 años. Tengo mi crisis y acá 2 años tengo otra y no tengo nada más en todo ese tiempo. Entonces, eso también, acá les estoy mostrando prácticamente los datos para que estas diapositivas puedan tenerlas ustedes y puedan leerlas, ¿no? Tenemos también que en el líquido articular nosotros tenemos que evaluar cómo está la presentación de este líquido. Este líquido puede ser no como un líquido de tipo de aspecto infeccioso, que son más de 100.000 células, es menos, ¿no? Es un líquido inflamatorio. Vamos a ver después, ¿no? Cómo es la característica de este líquido y los ataques de la gota aumentan con el tiempo cuando el paciente no es tratado. Entonces, si hace 10 años tuvo y después apareció a los 3 años, a los 5, cuando ya el tofo está más presente, cuando ya hay daño renal, las crisis son más frecuentes. Entonces, tenemos que estar presente o estar, alertas. Ese dolor puede ser de instauración brusca, intenso, que puede preceder a la tumefacción articular. Entonces, primero le duele fuerte,
de una manera que el paciente no puede soportar y después aparece la tumefacción o al revés. Este calor o dolor puede durar 24 horas y puede ser, como les digo, resolverse, desaparecer. Pero hay algunos casos en los cuales se presenta tan intenso que inclusive puede haber así como una especie de celulitis donde la piel se va a pelar, ¿no? Y dice ahí, existir un prurito, como que fuera una descamación. Entonces, nuevamente la imagen que se mostró, ¿no? Del eritema, el dolor descamativo. Ahora, tenemos que tener bastante cuidado. Muchos pacientes han podido quizás ser tratados como gota y tienen una infección, una celulitis. Le dan corticoide porque un tratamiento que se les da a los pacientes es con corticoides antiinflamatorios y podemos hacer más daño. Ahora, también puede ser un proceso trombótico que hay que descartar. Pueden ser tumores que pueden presentarse, celulitis o hablamos de los procesos infecciosos más severos, ¿no? Entonces, pero típicamente esa es la forma de presentación. Esta hiperuricemia durante años, ¿no? Va a hacer que estos depósitos tofáceos presenten como nódulos a nivel de lo que vienen a ser las bursas, localizaciones más típicas, dicen el antebrazo, en el pabellón, la velocidad de la formación del tofo va a depender del grado de hiperuricemia que tenga el paciente, ¿no? Algunos tofos dicen que presentan, después precede al ataque de un proceso inflamatorio. Pacientes no tratados con hiperuricemia persistente en el tiempo desarrollan formas progresivas de artropatías crónicas y esto va a tener ya lesiones óseas, ¿no? Además de que al plazo de 20 años, 75% de los pacientes presentan lesiones estructurales detectables en una radiografía simple, porque antes ni la vemos. Y la inflamación crónica va a desembocar en manifestaciones de dolor, ¿no? Aquí tenemos imágenes. Miren acá esta zona, los pequeños tofos que ya están ubicados a nivel de la piel de este paciente, ¿no? Y ya en esta zona vemos ya el codo con un tofo que está drenando de una sustancia blanquecina. Este es el paciente que viene a la consulta, ¿no? Ustedes siempre, cuando evalúen un paciente que viene con un dolor articular, siempre examinen el pabellón de la oreja, porque ahí es el diagnóstico. Si yo encuentro esto, ya es gota, o sea, no hay duda acá. Recuerdo mucho que cuando estaba haciendo la residencia, en el Hospital Loaiza es un hospital de mujeres, básicamente. Más mujeres, todos los pabellones son de mujeres y un pabellón era de varones. Y en ese pabellón viene un paciente gordito y le dicen, pues, todos le hacen la historia clínica, ¿no? ¿Qué tendrá? O sea, buscaban las causas de una monoartritis, un proceso inflamatorio en una rodilla. Y más todos desesperados, pues, ¿qué será, no? Todo le piden. Y viene un colega, un doctor ya mayor, y le dice, ¿para qué tanto examen le has pedido a ese paciente? Le dice, a ver, examina a tu paciente. Y le revisa el pabellón de la oreja y encuentra un tofo. Y le dice, mira, este tofo ya te hace el diagnóstico. Tú le has pedido hasta vasculitis, todo le descartaron al paciente por las puras, ¿no? Porque en realidad el diagnóstico estaba ahí. Entonces ustedes siempre, cuando vayan a donde vayan, revisen el pabellón auricular, revisen el codo y van a hacer el diagnóstico. Ya sabemos que tiene gota. No como ese caso, pues, de que nadie, o sea, porque nunca habían visto, era un colegas, creo que del norte, no hay mucha gota ahí, entonces no sabían, ¿no? Y más como veían mujeres, un varón viene así y ni cuenta se dan del tofo. Entonces yo recuerdo bastante, eso se me quedó grabado en mi mente, ¿no? Ya vine a Puno después y en Puno era pues frecuente ver, no hay día que yo no vea un paciente, ¿no? Con estos compromisos. Entonces vemos aquí tofos ubicados a nivel de las manos, de los deditos del pie, miren, ¿no? Entonces tienen pues características típicas. Y ahora nosotros le pedimos una radiografía. Y en la radiografía, ¿qué vamos a ver? Miren acá. Acá hay prácticamente una destrucción del hueso, ¿no? Miren aquí. Entonces ese paciente tiene tofo acá, ¿no? Erosiones, o sea, es una mano con full tofos. Y ese paciente yo he tenido aquí en Puno. O sea, esa es una foto de la bibliografía, de la internet, ¿no? Pero un paciente que no tenía ya nada de hueso en el metacarpo,
metacarpofalángica, en la mano, o sea, es un paciente que no viene hace tiempo ya, ¿qué será? Quizás se lo ha llevado el COVID, porque tantos que se han ido ya. Bueno, qué pena, ¿no? Entonces vemos aquí, miren los tofos. Aquí ya vemos drenando un tofo con eritema. Y si hacemos la exéresis, pero si los traumatólogos operan, tienen que extraer toda esta sustancia, ¿no? De la precipitación del ácido úrico y quedar a veces hasta sin hueso ya queda el paciente por la destrucción, que se llama ensacabocado, las lesiones que produce. Entonces, el diagnóstico definitivo es ver los tofos, ¿no? Estos cristales de urato monosódico, que tienen una característica peculiar, que se van a ver en un microscopio de luz polarizada, ¿no? Y van a ver que miren, así son larguitos como agujitas, pero a los dos lados son ahusados, ¿no? Son cristales que se ven. Entonces, el líquido sinovial tiene un aspecto inflamatorio ya mencionado, que va de 2.000 a 2.075.000 células por milímetro cúbico, que predominantemente son polimorfonucleares. Si hablamos ya de superiores a 100.000, hablamos de una artritis séptica, que sería el diagnóstico diferencial. Entonces, para hacer diagnóstico hay que hacer una aspiración o una artrocentesis, sacar el líquido, inmediatamente tiene que llevarse a un microscopio de luz polarizada y revisar, y van a ver las típicas estructuras, inclusive se ve al neutrófilo que está fagocitando un cristal, ¿no? Este líquido tiene que ser analizado fresco, porque si no se va a desecar la célula y no vamos a ver nada. Y es rápido, ¿no? Lamentablemente en puro no tenemos este tipo de microscopio para poder evaluar. Entonces tenemos que recurrir a otro tipo de la clínica, laboratorio, ¿no? Y bueno, hay que hacer los estudios. El nivel de ácido úrico no siempre es útil para el diagnóstico, como les decía. Puede haber crisis y el nivel está normal durante una crisis. Entonces, tenemos que ver otras estrategias para poder hacer el diagnóstico. Radiológicamente, lesión ensacabocado, lo que ya habíamos manifestado. Acá vemos más imágenes, acá una lesión ensacabocado, ¿ve? Como si hubieran comido aquí esa zona, un mordisco. Y el doble contorno. Entonces, un paciente que viene con monoartritis u oligoartritis aguda, tenemos que ver, hay que hacer una evaluación. Hay que hacer la artrocentesis. Si hacemos la artrocentesis, vamos a ver, si tiene urato monosódico en el líquido, obviamente estamos con un diagnóstico ya de certeza. Pero si encontramos que no hay, entonces vamos a buscar tofos. Y si este paciente tiene tofos, ya estamos con el diagnóstico, ¿no? Y además eso, si está con podagra, ¿no? Hacemos el diagnóstico, ¿no? Diagnóstico de gota con probabilidad alta. Ahora, le vemos el tofo, vemos ácido úrico, ¿no? Entonces ya estamos frente a la enfermedad. No encontramos, tenemos que ver otras enfermedades, ¿no? Entonces ya tenemos que ver si no hay tofo, no hay ácido úrico alto, tenemos que buscar otras patologías que podrían estar. Entonces es un algoritmo de diagnóstico de artritis gotosa que nos va a ayudar bastante. Recomendaciones para el diagnóstico de gota. Entonces, ¿qué tenemos que tener presente? La presencia del ácido úrico, ¿no? Los cristales de monourato sódico en el líquido, la podagra, los brotes intercríticos, cuánto tiempo han durado, si la inflamación y el líquido sinovial, ¿no? Que nos va a ayudar. Entonces ya estaríamos con altas fuerzas de recomendación con un intervalo de confianza de 95%. Ahora, existen diferentes criterios que han ido cambiando, diferentes así como para R, para todos.
nos ayudan cada vez más, ¿no? Y en el colegio, el EULAR, ¿no? En criterios nos da valores. Entonces, ¿qué nos dice? La puntuación máxima de umbral de clasificación para mayor a 8, ya hablamos de gota. Entonces, ¿qué nos dicen? En evaluar el ácido úrico, el líquido sinovial, las imágenes, la evidencia, ¿no?, del daño que hay. En las imágenes ya tenemos un diagnóstico clasificando con la contabilización que puedan tener. Las características sintomáticas, los episodios, nos van a dar ya el diagnóstico. Entonces, los ataques finalmente son de 3 fases, ¿no? Finaliza el ataque, la prevención de futuros ataques, la disminución de los niveles de ácido úrico, tratamiento asintomático y sintomático. Ese es el proceso en el cual tenemos nosotros que tratar o ver a un paciente. Básico, ¿qué es? ¿No? En el cuadro agudo, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Una dieta, ¿no? Que sea restringida en purinas, alcohol. Podemos darle AINES, colchicina, que es un medicamento que nos ayuda a procesos, a ver que no haya la inflamación, los antiinflamatorios, siempre teniendo en presente los efectos adversos que pueden dar esto. Entonces, a corto plazo, el dolor, la tumefacción y la sensibilidad. Suspensión del tratamiento, si es que ya ha mejorado esto. Y finalmente, regular la salud a largo plazo. Y ahí hay que controlar el ácido úrico, la tumefacción, ¿no? Las actividades diarias, evaluar al paciente recurrentemente. La colchicina, que se asocia, ese es un antiinflamatorio, o el proceso tratamiento agudo de la artritis gotosa, diferentes dosis, tiene una buena ventaja en cuanto al tratamiento. El alopurinol, que va a inhibir la santina oxidasa y por lo tanto va a disminuir la piruricemia. Tenemos pues que se van a usar en valores debajo dependiendo de la cantidad de ácido que tengan, nosotros tenemos que ver y tratar, ¿no? Dar las dosis. Para abolirlos, para que no tengan más ataques, ¿no? En un 30% ataques secos. Entonces, las dosis van de 100 a 800 miligramos al día. Mayormente necesitamos hasta 300, es lo que usamos más, ¿sí? Y la depuración tiene que estar presente siempre para poder dar a estos pacientes. Si tenemos una creatinina que va de 10 a 20 mililitros por minuto, es una dosis hasta de 200 miligramos de alopurinol. Pero si la creatinina está menor de 10 mililitros por minuto, la dosis no debe de exceder de 100. Entonces, ahora hay otros trabajos que nos dicen hasta 30 miligramos como dosis, ¿no? Menos de 30, más de 30, en cuanto a la depuración de creatinina. Las dosis tenemos que manejarlas dependiendo del paciente y también controlar la orina, ¿no? Del paciente, que tenga que tener pues una alimentación adecuada y no consumir menos de 2 litros, ¿no? De preferencia. En nombre comercial tenemos el Cirolic, pero hay otros ahora. Ahora, el problema es que nos puede dar, pues, casos bastante severos, síndrome de Dres, ¿no? Epidermolisis necrotóxica, el síndrome de Steven-Johnson, con consumo de este medicamento. Por lo tanto, tenemos que tener ojos alertas para que no tengamos esos inconvenientes. El Rosuvastatin es otro medicamento que se usa, que tiene pues también un buen, ¿cómo decir?, efecto. Lamentablemente no tenemos en el mercado, ¿no?, este medicamento. ¿Qué hace? Disminuye el ácido úrico en sangre y orina por inhibición de la santina oxidasa. Además, la dosis es 80 miligramos, ¿no? Puede aumentarse, como dice aquí, hasta 120, y a la vez tenemos pues dosis que nos pueden al inicio de 2 semanas, y el objetivo es llevar el ácido úrico a 6 miligramos, ¿no? Tiene un buen perfil de seguridad, ¿no? Solamente que hay que tener cuidado, ¿no? Porque se ha visto también insuficiencias hepáticas leves con el caso de utilización de estos medicamentos. Los medicamentos que tenemos, el Febuxostat, tienen interacciones con algunos fármacos, ¿no? Entonces hay que tener presente el alopurinol con la satioprina. La satioprina lo usamos nosotros para enfermedades inmunológicas, por lo tanto hay que tener presente esto.
que puede tener interacción. Y otros más acá mencionados. Entonces, la gota va a disminuir si nosotros evitamos el alcohol, la cerveza, ¿no? Las carnes rojas, las bebidas con fructosa. Y mejora cuando tenemos pues, en la alimentación las proteínas, lácteos, vitaminas, ¿no? Algunos. Entonces, aquí ejercicio, control de peso, consumo de 2 litros de agua, alimentación, ¿no? A base de huevos, pollo, ¿no? Pescados de carne blanca, algunos vegetales como legumbres no están, digamos que, intermedias, ¿no? Y las frutas ricas en fructuosa nos estarían produciendo la enfermedad, ¿no? Entonces, carnes rojas, frutas fructuosa, los licores no son buenos, ¿no? Y algunos bebidas que son bebidas alcohólicas, ¿no? El vino, la cerveza. La leche no se asocia, ¿no? Entonces, y algunos cereales y carbohidratos. Controlar la presión con los diferentes medicamentos que nos van a ayudar, ¿no? En el caso de controlar la diabetes, hay diferentes guías en tratamientos que han ido modificándose en el tiempo, en el año 2010, 2012, que nos dan ciertos algoritmos para tratamiento. El 2016 es las recomendaciones de gota en el UpToDate, está del EULAR, ¿no? El 2016 que nos actualiza la evidencia en tratamiento de gota en relación a lo que es el allopurinol, en relación al febuxostat, ¿no? Y bueno, así ha ido cambiando, ¿no? Todas las recomendaciones que bueno, explicar todas estas nos vamos a demorar bastante, pero que es necesario que ustedes conozcan, ¿no? Bueno, y aquí damos un algoritmo también en cuando hay compromisos renales, ¿no? Opciones de tratamiento, cuando hay ataques de gota, que podemos dar la colchicina, los antiinflamatorios, la prednisona, prednisolona, si es que hay infecciones, a tener cuidado con los corticoides y terapias combinadas, ¿no? De corticoides con colchicina, antiinflamatorios, ¿sí? Contraindicaciones también de algunos hay que tener presente en el caso de los corticoides y tenemos también que considerar la interleuquina como resultado pues de biológicos ya para tratar a estos tipos de pacientes cuando ya no hay respuesta a lo demás. El último tratamiento que he encontrado es del año 2020 que también se les dio para exponer, ¿no? Donde las recomendaciones son claras en relación a la terapia de los uratos, ¿no? Si tienen tofos, si experimentan un dolor, ¿no? Si son asintomáticos, las recomendaciones en relación al tratamiento, ¿no? Ahí vamos viendo acá varias recomendaciones, ¿no? Del allopurinol, ¿no? Febuxostat, algunos uricosúricos, como el probenecid, que es un uricosúrico. No se usan mucho los uricosúricos porque tenemos el riesgo de producir precipitaciones a nivel renal. Hay que tener mucho cuidado en este caso, ¿no? Más lo usamos el allopurinol, ¿no? Que está recomendado como tratamiento en terapias, ¿no? De todo este proceso. Entonces vemos la gota, tratar después de sacar, de ver que se mantenga el ácido úrico a un nivel, manejo de brotes, ¿no? Factores de estilo de vida, en medicamentos concurrentes, ¿no? Y aquí tenemos como en otro artículo el biomarcador de diagnóstico precoz de lesión renal por gota. Y hablaban de biomarcadores que nos ayudaban a poder nosotros tener resultados o tener como objetivo saber si un paciente ya está teniendo. Son trabajos que se han hecho inclusive en ratones, ¿no? Donde se van a evaluar pacientes con gota, pediátricos inclusive, que ya tengan tempranamente alguna lesión, ¿no? Como en este caso, lesión a nivel de el examen de orina, de un marcador sensible a la lesión temprana en las células tubulares. Bueno, son
trabajos que hay y que están ahorita además en estudios, nada todavía está utilizándose como ya para darle como un diagnóstico de un biomarcador precoz. Pero es interesante que ya tengamos esa visión, ¿no? De poder hacer un diagnóstico con algún biomarcador que no tenemos para las lesiones, en este caso por gota. Esta guía de diagnóstico y tratamiento también está muy buena, del Nacional Instituto. Hablaron también sus compañeros de las nanopartículas en la artritis gotosa, que ya también expusieron y que espero que recuerden, ¿no? Cómo fue la exposición, la revisión también de la gota y nefropatía, la formación de cristales, revisiones de factores de riesgo temprano, los biomarcadores que les decía en ese artículo, ¿está? Y bueno, esta es la exposición en relación a la gota. Ahora, ¿qué hora es? A ver, todavía tenemos tiempo. Vamos a pasar a otro tipo de cristales, porque no solamente existen los cristales Monmurato, tenemos cristales de pirofosfato de sodio, la hidroxiapatita, atropatía por depósitos. En las articulaciones tenemos diferentes cristales que sean comunes, ¿no? Hablamos del urato monosódico, que ya lo vimos, el CPPD o cristales de pirofosfato de calcio dihidratado, que sería otro, pirofosfato de calcio, hidroxiapatita, fosfato oxacálcico, fosfato tricálcico, fosfato dicálcico, ¿no? Y con sus nombres. Y los no comunes, oxalatos, cristales de lípido, colesterol, etc. Entonces, los cristales se identifican en las articulaciones también de tipo extrínseco, y acá hablamos de otro tipo, ¿no? Ya cristales de depósitos de corticoides, miren, esos son otros que espinas de plantas, fragmentos, etc. Y hablamos de la otra enfermedad que es muy frecuente, que es la de depósitos por microcristales de pirofosfato de calcio. También es una enfermedad inflamatoria que es aguda y crónica, ¿no? Que se va a causar por pirofosfato de calcio, también conocida como la pseudogota. Y en el año 1962 fue descrita como la tercera artritis inflamatoria más común, que es más prevalente cuando aumenta la edad. Según la Alianza Europea de la Sociedad Reumática EULAR, existe al menos 4 presentaciones clínicas de esta patología. CPPD asintomático asociado a la osteoartritis, con CPPD, artritis aguda por cristales, artritis cristalina inflamatoria crónica, con pseudopolimialgia reumática, artritopatía pseudoneuropática y asociada a tumores. Vamos a desarrollar cada uno. Esos cristales se van a depositar en las bursas, a nivel del cartílago hialino, a nivel del fibrocartílago, a nivel de la cápsula, a nivel de la sinovia, a nivel de los tendones. Y esto lo vamos a ver en las radiografías. Cuando vamos a ver una radiografía y una calcificación, es por este cristal y se asocia a la edad, que se le conoce como condrocalcinosis. Se calcifica como una imagen a nivel del cartílago causada por un problema metabólico, ¿no? Que va a estar pues en esa zona. Pseudogota, que se le conoce con ese proceso inflamatorio agudo, pero que no es la gota, pues, ¿no? O también la artropatía por pirofosfato, que es un término que se usa para modelar esta acción. El CPPD asintomático o lantánico, que es un fenotipo clínico del CPPD, como calcificación hialina del fibrocartílago aislada detectada mediante radiografía simple, que lo conocemos como condrocalcinosis, o artrosis o cristales de CPPD sin episodios agudos clásicos del CPPD. ¿Cuáles son los factores de riesgo para esta enfermedad? La edad. Mayor edad, no, Framingham dice, se estima que a partir de los 60 años la prevalencia pues va a aumentar. La artrosis asocia la enfermedad por depósitos de cristales. Las meniscectomías con una prevalencia alta, 5 veces mayor. Tenemos las formas familiares con heterogeneidad clínica, enfermedades endocrinometabólicas. Ahí está asociado con el hiperparatiroidismo, la hemocromatosis por hifosfatasia, hipomagnesemia también. La pseudogota tiene
una triada clásica. ¿Cuál es? El aumento de volumen doloroso de la articulación grande. Entonces se le hincha la rodilla con una artritis y ya está. Sacamos una radiografía, encontramos calcificación del cartílago y la destrucción. Entonces, esas son la triada clásica de la pseudogota. Hacemos una artrocentesis y vamos a sacar un líquido hemático, ¿no? Líquido articular, porque hay una destrucción de la articulación causada por este. Los pacientes ancianos van a venir con sus artrosis de rodillas, con sus nódulos, ¿no? Artróticos. Entonces, ¿cuál es la enfermedad? Esta que hablamos, que es la pseudogota o la de pirofosfato de calcio, que es la enfermedad. Hacemos un examen microscópico. Es muy diferente el cristal al monurato, ¿no? El monurato es, como vimos, es como una agujita, ¿no? Con doble filo. En cambio aquí son más pequeños, ¿no? Los cristales. Se asocian a algunas enfermedades, ¿sí? El hiperparatiroidismo, ya están marcados ahí, la hipomagnesemia, hiperfosfatemia. En el grupo B asociada verdaderamente a moderada probabilidad, acá, litiasis renal, ¿no? Y asociada improbablemente a enfermedades crónicas. La patogénesis. Esta enfermedad es causada por cristales de pirofosfato, que son similares, que hemos visto, al urato monosódico. ¿En quiénes es más frecuente? En mujeres, mayor edad, ¿no? Miren, mayor 85 tiene un 30-60%. La prevalencia va de 9 a 1000 personas, ¿no? Condrocalcinosis se presenta en un 7-10% en la sexta década y la prevalencia va del 3.8 en pacientes mayores de 50 años derivados de radiografía de rodillas por una variedad de razones. Las formas clínicas. Va a imitar a las enfermedades reumáticas, como una artrosis, artropatía destructiva, la misma gota, la R, enfermedades espondiloartropatías. La OA por CP, la osteoartritis que se asocia a estos cristales, tiene una gran proporción de pacientes. Y esto es interesante porque muchas veces podemos confundir estos pacientes que tengan artritis reumatoide y es una artrosis asociada a estos cristales. Entonces va a producir una artritis degenerativa, ¿no? Asociada a la OA, a la osteoartritis. ¿Dónde va a afectar? Las rodillas, las muñecas, las articulaciones metacarpofalángicas, las caderas, los hombros, los tobillos, ¿no? Con inicio gradual de dolor y la destrucción articular lenta y progresiva. Entonces, este cristal se asocia a la artrosis. Artritis aguda por CSPBD y pseudogota. Entonces, aquí es importante que dice el 25% de los pacientes va a tener un patrón clásico de enfermedad de la pseudogota, con episodios intermitentes, agudos, autolimitados, que van a tener dolor, inflamación, enrojecimiento y sensibilidad asociada. Pero además de eso, pueden tener manifestaciones sistémicas y aquí hay que parar las orejas, porque si tiene manifestaciones sistémicas como fiebre, leucocitosis, velocidad, y otros reactantes de fase aguda, es importante hacer nuestro diagnóstico diferencial con otras enfermedades. Además, se presenta típicamente una artritis monoarticular, o sea, una sola o pueden ser varias articulaciones. También puede presentar artritis migratoria. Le aparece en un lado, se va al otro y así, ¿no? Va caminando. Y el líquido sinovial es el diagnóstico, o sea, tenemos que encontrar ahí los cristales, ¿no? Que son romboides, birefringentes, débilmente positivas y ninguna birefringencia va con microscopia, o sea, no es como el del urato monosódico, ¿no? Porque esos no tienen birefringencia como lo tienen los otros. Esta artritis crónica por cristales también asociada, ¿no? La crónica a cristales, tenemos aquí la artritis pseudoreumatoide, que va a estar en un 25% y se presenta como la poliartritis crónica simétrica y deformante. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado para el diagnóstico de AR. Y 10% de los pacientes tendrán un factor reumatoide positivo, dada la probabilidad creciente del factor reumatoide elevado en la población edad. El factor reumatoide se puede elevar en por diferentes causas y una de las es la edad también. Entonces aquí tenemos que ser bien minuciosos para hacer el diagnóstico de AR porque podemos estar confundiéndonos. Aspirar el líquido, ver la radiografía, va a hacernos el diagnóstico correcto.
y detección de la erosión en radiografías que son diferentes en la R como en estas artritis crónicas, porque las erosiones solamente se dan en la R cuando son simétricas. Ahora, existe una pseudopolimialgia reumática, y esto también es algo muy importante en este artículo que se ha revisado, nos dice, ¿no? Porque la polimialgia reumática es una enfermedad que aparece en las personas mayores, no vienen a la consulta y estos pueden estar asociándonos a CPPD de una manera típica. Entonces, aquí también es interesante esta parte de que se pueda presentar esta presentación de una pseudopolimialgia reumática. La osteoartritis tibiofemoral, calcificaciones tendinosas, artritis en tobilla. El tobillo puede dar una alerta para ver si estamos frente a una polimialgia o estamos frente a la presencia de CPPD. Artropatía pseudoneuropática. Algunos pacientes exhiben, dice, monoartritis destructiva grave que se asemeja a una articulación de Charcot neuropática. Es una patología poco frecuente, pero también tenemos que tenerla presente y conocerla. Y el médico debe diferenciar, dice esta entidad, y la articulación neuropática verdadera, ya que el reemplazo articular no es una opción de articulación neuropática verdadera, mientras que puede serlo en una artropatía asociada a cristales de CPPD. Esto son enfermedades, muy poco frecuentes. Ahora, estos cristales también pueden ser de tipo tumoral, también se conoce como CPPD tofacia, y acumulación de una lesión similar a un tumor que consiste de depósitos de cálcico y metaplasia condroide. Es importante reconocer también, dice esta enfermedad de depósitos de cristales, identificar los cristales para estar presentes si estamos frente a una lesión maligna en el cartílago o es que simplemente es este cristal que se ha depositado a nivel articular. Entonces, la condrocalcinosis es el dibujito que aparece en las articulaciones, que se ubica en diferentes zonas. Acá vemos una radiografía, una rodilla, está bien acercada, pero cuando vamos a ver la placa vamos a ver una línea blanquecina que separa las dos, la tibia y el peroné. Entonces, estamos frente a la condrocalcinosis, ya tenemos el diagnóstico. La radiografía convencional, en un 40% de los casos, nos va a dar con una clínica y el diagnóstico. Entonces, la radiografía, en un 90% rodilla, muñeca, mano, pie, encontramos estas lesiones. Y acá vemos una radiografía del calcáneo y vemos una calcificación, y eso es frecuente. Ustedes van a ver una así como que ha crecido el huesito hacia el tendón, es una calcificación del tendón. Entonces, estas radiografías son características importantes para poder hacer diagnóstico. Además que hay que tener presente que hay zonas que a veces son infrecuentes, pero sí hay que estar pendientes. Pues acá vemos, miren, esta radiografía de rodilla y esta pequeña línea entre los dos huesos que es la condrocalcinosis, ¿no? Entonces, estas plaquitas son interesantes para poder ubicar. Acá hay calcificaciones también. Acá tenemos pacientes con diagnóstico de artrosis y artrosis de cadera. El ultrasonido es otro de los mecanismos o las ecografías para identificar, y podemos ver ahí menisco medial en rodilla en 75% que se presenta, y ya tenemos una alta sensibilidad y especificidad. Es un facilitador la ecografía, pero hay que tener una capacitación muy importante para poder hacer un diagnóstico correcto. Y esto es, no cualquier ecografista puede hacer ecografía de rodilla o de articulaciones, y eso tengan que tener presente, porque el hecho de hacer una ecografía a nivel articular es como su especialidad en el caso de los colegas radiólogos. La tomografía computarizada y la resonancia también podemos usar, pero vemos pues el hecho de poder nosotros acceder, ¿no?, a ese tipo de exámenes, ¿no? Tomografía es más precisa con una radiografía convencional, porque vemos las estructuras axiales y estructuras anatómicas profundas, y la resonancia que tiene pues un campo alto, ¿no?, que ha demostrado superioridad, ¿no? Una resonancia de campo alto indiferente de una magnética convencional, donde vamos a ver los depósitos, ¿no? Y estos exámenes
Y en este artículo dicen que son utilizados en Estados Unidos, ¿no? Y han dado mayor diagnóstico. Diagnóstico diferencial, tenemos que descartar la gota, porque como la pseudogota, la gota, infecciones y otras más. Entonces, para eso tenemos que buscar el líquido el líquido articular, y vemos acá de 10.000 a 20.000 células, ¿no? En las articulaciones, que es un líquido inflamatorio. Tratamiento, hay diferentes guías, pero básico, un antiinflamatorio, aspiración de líquido articular, se puede usar la colchicina como mecanismo antiinflamatorio, corticoides intraarticulares, ¿no? Corticoides orales, carbonato de magnesio. Bueno, hasta aquí hemos hablado ya de 2 tipos de cristales. Ahora hablamos de otro cristal, que es el de fosfato cálcico básico o hidroxiapatita. Este cristal tiene manifestaciones que se depositan en diferentes articulaciones, muy parecido a lo que es la gota y la pseudogota. Acá vemos una imagen, ¿no?, de este tipo de cristal, una calcificación que en el hombro está presente en un paciente, y una característica importante en este tipo de cristal es el hombro de Milwaukee, que hay una destrucción del hombro en un paciente que tiene dolor con ese tipo de cristal. Hacemos la artrocentesis y es un líquido totalmente hemático que nos está indicando que este cristal ha destruido esta articulación. Son enfermedades bastante raras, pero que sí hay que tenerlas presentes. Además tenemos otros cristales. Aquí ven 2 manos que tienen cristales, ¿no? Estas calcificaciones son en pacientes que tienen el síndrome de Crest, que es una patología asociada, bueno, de tipo autoinmune. Está entre las enfermedades sistémicas de tipo, o de las que son el síndrome de Crest, esclerodermia, esclerosis sistémica. Ahí está asociado el síndrome de Crest. Entonces vemos esas calcificaciones en esos pacientes. También podemos ver parecidas en los pacientes que tienen las enfermedades miopáticas, ¿no? Las calcificaciones que se presentan en los pacientes que tienen la miopatía juvenil, ¿no? Polimiositis juvenil. Cristales de apatita que son raros encontrar. Cristales de colesterol, aquí hay un paciente que tiene un cristal acá de colesterol, que también es un tipo de cristal. Y bueno, el artículo que hemos revisado para los depósitos de cristales es este artículo, que también es de estos años, del 2022 creo que es, diagnóstico y tratamiento de depósitos de cristales, es una revisión, ¿no?, de la última. Y esa clasificación que les he dado de los cristales de pirofosfato con pseudopolimialgia es lo último que hay en relación a las... Y bueno, es raro encontrar ya revisiones en realidad de lo que es otros cristales. Todos los trabajos que ustedes van a encontrar básicamente son de gota. ¿Por qué? Porque la gota es más frecuente y los otros cristales son más raros, entonces como que no tenemos mucho, ¿no? Bueno, se habrán mareado, se habrán cansado, chicos, es que es bastante lo que tenemos que avanzar, es llevar a toda la exposición de todos los cristales. Estamos obviando muchas cosas, ¿no? Porque es bastante extenso la evaluación de todos los cristales, porque ese es el tema que se tiene que dar. Espero que hayan entendido, espero que no lo hayan dado muy rápido, tratando de hacerlo de una manera didáctica, pero a veces no es tan tedioso ese tipo de evaluación de revisiones que, bueno, no queda a veces muy, muy agradable, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, voy a proceder a llamar lista, ya faltan unos minutos para que la doctora pueda darles clases y estaríamos el día de mañana haciendo la exposición con sus compañeros. El día miércoles no vamos a tener clases porque estoy viajando, entonces el día jueves en la noche y viernes probablemente hagamos. Ya nos vamos a coordinar la hora, pero el miércoles definitivamente no se va a poder, chicos. No sé si tienen alguna pregunta y agradecer a su compañera. La idea era de que ellos también participen, sus compañeros, pero hemos tenido inconvenientes con la luz. Ha habido apagón el día
Domingo y muchos son de provincias. El día de hoy también han estado exponiendo ellos y no está bien la señal. Entonces, bueno, hay que ser comprensivos, ¿no? Porque lo que quiero también es que ellos participen y estaban muy animosos en querer exponer todos ellos, pero bueno. ¿Alguna pregunta tendrán o algún aporte? Porque también ustedes han revisado y es importante la participación de todos ustedes también en estas clases. No solo se trata de que yo esté exponiendo, ¿no? A ver, no sé, chicos. ¿Ya están escuchando o se han ido? ¿Cómo es? Muy buenas noches, doctora. Creo que por el momento no hay ninguna pregunta, pero más bien agradecerle la ponencia del día de hoy. Como usted nos indicó, trató de ser la forma más didáctica y creo que todos los compañeros hemos podido también entender las distintas anomalías dadas por estos cristales. Bueno, vamos a llamar lista, ¿ya? A ver. Alejo. Buenas noches, doctora, presente. Ya, estoy siendo bien acuciosa con la lista porque les he dicho, los que